hermanos. Dios los bendiga. Saludos al que está a su costado. Dele un buen Dios te bendiga. Es bueno estar en la casa de Dios y poder disfrutar de la palabra, disfrutar del tiempo que podemos darle al Señor cantándole y también poder fraternizar y estar juntos como hermanos, como iglesia y disfrutar de aquello que Dios tiene para nosotros. Estamos estudiando juntos o aprendiendo, mejor dicho, a vivir satisfechos, a aprender que la vida no es felicidad, la vida es satisfacción. La felicidad son momentos, instantes en la vida, chispazos, pero la satisfacción debiera ser el molde o el camino por el cual todos debiéramos andar. Hoy día vamos a estudiar la penúltima bienaventuranza, Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. O como dice la Reina Valera, bienaventurados los pacificadores. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de los pacíficos, los pacificadores. Y de allí, amado hermano, tenemos un lío. Porque el pacificador o ser pacificador es un problema que vamos a ver en qué radica. Y si alguien se sintiera aludido, no me eche la culpa ni me mire con mala cara. ¿Ok? Ya. Así que vamos al principio para de una vez dar el golpe, la estocada. Todavía no toreamos al toro y ya le damos la estocada. Vivir en paz es una batalla diaria contra el orgullo del corazón. El problema no son los problemas, los conflictos, las dificultades que nos ocurren a diario. Ese no es el problema. El problema es nuestro orgullo para poder vivir en paz, para poder desarrollar una vida de paz. El mayor impedimento es nuestro corazón. Y lo vamos a ir viendo alrededor, a lo largo de toda esta enseñanza. Y es más complicado en aquellos que son de temperamento como la marca Llama. Producto nacional. Fosforitos. Porque los hay, ¿no? ¿Cuántos fosforitos sabemos acá? A ver, sea honesto consigo mismo. ¿Hay fosforitos? ¿Sí? Encendedor, prendido automático. Entonces vamos a aprender, amados hermanos, así que preparemos nuestro corazón. Vivir satisfechos tiene que ver con esta actitud que debemos ir desarrollando día tras día. Vamos a las pautas ministeriales. En primer término, vivimos en una realidad donde la violencia es parte de la experiencia cotidiana. Cada día nos sorprende ver noticieros, leer los periódicos, la violencia que se desata en todos los niveles. Hay un video en internet de un padre que agarra a su niño pequeño de 3, 4 años y le da un golpe y lo noquea. No, uno dice, ¿qué es lo que está pasando? La violencia por todos los medios, por todas las formas, violencia es el pan de cada día. Y no tenemos que ser muy explícitos para demostrar que esto es una realidad. La Biblia lo dice, que la maldad se va a multiplicar, que va a crecer la violencia, que se van a incrementar las guerras y los rumores de guerra. Es decir, toda la violencia conforme avanzan los tiempos se va a ir incrementando. No nos debe llamar la atención.
Pero ese es el mundo en que vivimos, en medio de un mundo violento. En segundo lugar, para que entendamos de comienzo que la paz no significa que no haya conflictos. Porque a veces hacemos como una ecuación: paz, nada de conflictos. Miren, ustedes habrán escuchado una frase: la paz del cementerio. ¿Han escuchado eso, no? La paz del cementerio. Entonces, si alguien quisiera tener esa paz, donde no hay conflicto, donde no hay bronca, donde no hay pelea, ya sabe dónde lo puede encontrar: en el cementerio, pero no visitando el cementerio, sino quedándose allí. Entonces, no es la paz, desde la perspectiva bíblica, la ausencia de problemas o conflictos. Siempre lo vamos a tener. No es que, miren, algunos dicen: yo no quiero tener. Y algunos que tenemos ese ánimo de no tener dificultades, siempre se presenta. En tercer lugar, el mantener la paz y el hacer la paz es una tarea que nos corresponde a todos. Todos los que somos hijos de Dios, todos aquellos que creemos que somos hijos de Dios, nuestra tarea es mantener la paz. Y en la medida de nuestra posibilidad, estar en paz con todos. Bien, la Biblia dice, y lo veremos al final, que no siempre podremos estar en paz con todos, pero siempre debemos hacer el mayor esfuerzo por estarlo. Así que, amado hermano, vamos a tratar de explicar qué es lo que significa ser un pacificador. ¿Ok, hermanos? ¿Están listos? Ya. Vamos a ver el diseño original. Cómo Dios diseñó al hombre en su propósito eterno cuando lo puso en el huerto del Edén. Dios creó al hombre, Dios creó al hombre para vivir en paz con él, en paz consigo mismo y en paz con el prójimo. O sea, en el diseño divino, cuando Dios creó al hombre, lo primero que puso Dios es una buena relación con Dios. Por eso Dios lo visitaba al mediodía. Una paz consigo mismo. Es decir, no tener sentido de culpa, no sentir condenación por ninguna razón. Y en tercer lugar, en paz con su prójimo, que en este caso era su esposa. Por eso la Biblia dice que ambos andaban desnudos y no se avergonzaban, porque no había nada que los dividiera, no había nada que los separara. O sea, en el Edén la paz fue una realidad, con Dios, consigo mismo y con el prójimo. Cuando seguimos leyendo en Génesis y llegamos al capítulo 3, encontramos que se introdujo el pecado. La introducción del pecado cambió radicalmente la realidad. El hombre perdió la paz con Dios. Y es por eso que Dios tuvo que sacarlo del huerto. El hombre perdió la paz consigo mismo. Y es por eso que cuando escuchó a Dios se escondió y perdió la paz con su pareja. Porque cuando Dios le preguntó: ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué dijo Adán? La mujer tiene la culpa. No, ya sabemos, amado hermano, que la mujer no era la culpable, eran culpables. Pero ahí comienza, miren, esa paz tan preciosa, esa paz que Dios había puesto en el huerto, fue quebrado por causa del pecado. Es el pecado lo que determinó la pérdida de esa paz que Dios estableció como parte de su modelo divino. Y es el pecado, y como hemos mencionado hace un momento y lo vamos a reiterar vez tras vez, el pecado del orgullo, lo que nos limita a disfrutar de esa paz que Dios tiene para nosotros. Así que sigamos avanzando. ¿Dónde está el problema? En una persona que no es creyente, en una persona que no tiene una relación personal con Jesucristo, su problema es su corazón.
Mateo 5, 18 al 20, Jesús dijo que del corazón salen los pleitos, salen los malos pensamientos, salen los homicidios, las calumnias, los falsos testimonios, los robos, etcétera. El corazón del hombre no creyente es la raíz de las guerras, es la raíz de las muertes y asesinatos, es el corazón del hombre. Ahí está, como parte de su naturaleza no redimida, el hombre en su profundo corazón tiende a la violencia, tiende a hacer todo aquello que es en contra de la voluntad del Señor. Y es por eso, amado hermano, que es natural, si se permite la expresión, que hayan guerras, que hayan injusticias, porque los hombres no tienen paz en su corazón. Todo lo que vemos, amado hermano, en estos tiempos, y podríamos tener una serie actualizada de las señales en los cielos y en la tierra. Algunos recordarán, hace tiempo atrás dimos una serie de esto, y podríamos actualizarlo, viendo lo que la ciencia nos está diciendo con respecto a la condición del mundo, en el aspecto físico, en el aspecto cultural, en el aspecto emocional, y así abarcar las diversas áreas. Cada día estamos peor. Y esta es la razón de esto, disculpen, es el corazón que no ha sido lavado, tratado por la perfecta obra de Jesucristo. Entonces, eso es en los no creyentes. Entonces, es natural, es parte de su naturaleza, si se permite el término, que en el sistema no cristiano la violencia, la muerte, sea pan de cada día. No llama la atención, pero no debiera ser así en el pueblo de Dios. Qué bien que no respondan. Avancemos. ¿Qué cosa es la paz? Cuando leemos en Mateo 5:9, los pacificadores, el término significa hacer la paz o establecer la armonía. El pacificador es la persona que hace la paz, no que espera estar en paz. Es el que hace la paz, el que establece la armonía. Y es interesante, por ejemplo, los que tenemos más de un hijo, sabemos que cada hijo es como un instrumento musical. No, hay los hijos bulliciosos que parecen a la batería. No, hay inquietos, se mueven para allá, se mueven para acá y son la bulla de la casa. Pero también hay hijos que son tranquilos, que apenas se les nota. Cada hijo es diferente. Entonces el pacificador es aquella persona que teniendo diversos instrumentos hace que todos suenen en armonía. Y en un hogar, por ejemplo, hablando de hogar, que tenemos diferentes hijos, o varios hijos, cada uno diferente uno del otro. El trabajo de los padres es ayudarlos a vivir en paz a pesar de todas sus diferencias. Es triste, amado hermano, ver en algunos hogares donde los hermanos ya grandes o mayores, cada uno vive a su libre, cada uno hace su vida y no le interesa lo que le pasa al otro hermano, y generalmente se reúnen cuando muere uno. Y de allí pues no le importa qué es lo que pasa o qué es lo que no le pasa. Y todo ese resultado de la crianza que los padres desarrollaron con ellos. Como padres cristianos tenemos que aprender a que nuestros hijos puedan vivir en paz a pesar de que son tan diferentes. Pero para que nuestros hijos puedan aprender a vivir en paz, los padres tenemos que aprender a vivir en paz. ¿Cuánto decimos amén? Ok, por eso les decía que hoy día a algunos no les va a gustar. Pero a mí no me haga mala cara, querido hermano, porque yo no soy el culpable. Si alguna mala cara tienes que hacer, dale a Dios que dio esta orden. Ahora, en el idioma hebreo, la palabra paz, una palabra que ustedes habrán escuchado, shalom,
No significa que no haya guerra, no significa que no haya conflictos, sino es hacer todo lo que contribuye al bienestar de la persona. Entonces, miren, hacer la paz tiene que ver con algo más que una actitud pasiva o una actitud, digamos, de estarte quieto. Es lo que yo debo hacer para que se mantenga la paz o para que se desarrolle la paz o para que se fortalezca la paz. Es lo que yo hago para que haya ese ambiente pacífico en medio de una realidad, sea cual ella fuere. Es lo que yo hago. Ahora, en este lío está nuevamente el grave problema. ¿Cuál es el mayor problema para que tenga en el hogar vivamos en paz? ¿Cuál es? Dígalo fuerte. ¿Cuál es el mayor obstáculo para vivir en paz? ¿No le escucho, hermano? Hay algunos como que, sí, ¿cómo lo voy a decir que no, amado hermano, es el orgullo. ¿Por qué algunas parejas pueden estar un día, 2 días, una semana peleados? ¿Por qué? Dígalo. Es que ustedes, los casados acá, no son así. Pues discúlpenme, amados hermanos. Ustedes no dejan que el sol se ponga sobre su enojo. Pero es el orgullo. Ese es el limitante. Entonces, con esto en mente, hermanos, sigamos avanzando. Ahora, ampliemos un poco el concepto. ¿Qué cosa es el pacificador? ¿Qué cosa es la paz? No es aquellos que usan este versículo bíblico para ir en contra de la guerra, en contra de la violencia. No tiene que ver el buscar la paz a cualquier precio. No es esto, amados hermanos. No, hay movimientos pacifistas que se levantan contra la guerra, que protestan por las guerras, por las muertes allá y las muertes acá. Y no está mal que lo hagan. No, son voces que reclaman los derechos de los que no tienen voz. Pero, amado hermano, eso queda solamente en el tintero. En estos tiempos, por ejemplo, se ha levantado muy fuerte, quizás como pocos años atrás, una defensa de la mujer y de los niños contra la violencia. Y hay conferencias, y hay talleres, y hay una serie de elementos, una serie de herramientas para evitar la violencia. La violencia contra la mujer, la violencia contra los niños. Pero cuando vemos la realidad, a pesar de todo lo que se hace, cada año se incrementa. A pesar que las penas por la violencia se están, ¿cómo se dice?, haciendo más fuertes, la violencia sigue creciendo. Entonces, el pacificador no es aquel que ama la paz a cualquier precio. No, no. El pacificador es aquel que está dispuesto a pagar un precio para lograr la paz, sin quebrar principios, lo veremos luego. Ahora, amados hermanos, ¿cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar para estar en paz? ¿A quién tenemos que matar? Dígalo fuerte para que no se vaya a olvidar. Para que le enseñe a otros, ¿no es cierto? Porque usted es bien humilde. Es el orgullo. Es el precio que muchos no queremos pagar. Porque asumimos de que no somos como inocentes, que yo no tengo la culpa, que la culpa lo tiene fulano, sutano o mengano. Entonces, el pacificador, no, según la palabra, es aquel que está dispuesto a hacer aquello que deba hacer para lograrlo. Pero hay un ¿qué se dice? Una pauta o un límite. Uno no puede hacer la paz quebrantando principios que Dios nos da. No es hacer la paz solamente por lograrlo. Uno no puede quebrantar principios
para tener paz con alguien o estar en paz con alguien. Los principios están por encima de las circunstancias. Los principios son leyes divinas establecidas para la obediencia. Y nada justifica que se quebrante principios escritos en la palabra de Dios. Entonces, miren, amados hermanos, estamos tratando de captar que la paz tiene que ver con lo que estoy dispuesto a hacer. Esa es la paz. Entonces, ¿cómo se puede conocer a un pacificador? Aquel que tiene disposición de hacer lo que le corresponde hacer para lograr la paz que desea tener. Ok. Veamos ahora algo que tiene que ver con nosotros. Dijimos que la paz, que Dios en su diseño divino, Dios estableció un ambiente de paz. La primera era que el hombre estaba en paz con Dios. El pecado distanció al hombre de Dios. Y lo primero que hace Dios es establecer la paz entre Él y los hombres por medio de la muerte en la cruz del Calvario. ¿Dónde estás? Ya. Es lo primero. Dios establece la paz entre Él y nosotros los seres humanos por medio de la muerte de Cristo. Aquí está la pauta. Hacer la paz tiene un costo. Hacer la paz no es gratuito. Hay un costo por hacer la paz. Digámoslo de esta manera, para que Dios esté en paz con nosotros, pues es el hombre el que le falló a Dios, no es Dios que le falló al hombre. Dios le falló al hombre. Disculpe, el hombre le falló a Dios. Entonces Dios es el ofendido. Y siendo ofendido, Él busca hacer la paz. Y para lograr la paz con el hombre, Dios establece la muerte de su Hijo. Por eso decimos que establecer la paz tiene un costo. Por eso la paz no es barata, no es un asunto fácil y de rápido, para conseguirlo rápido. Muchas veces requiere un proceso. Por eso la paz verdadera solo se crea o se consigue en la cruz de Cristo. En Colosenses 1, 18 al 20 nos dice que Dios nos reconcilió, hizo la paz entre nosotros y Él a través de su muerte en la cruz del Calvario. Es el costo, es el lugar donde recuperamos la paz que se perdió en el huerto del Edén. Es el lugar donde recuperamos la paz con Dios. Es el lugar donde hemos recuperado la paz con nosotros mismos. Aunque algunos digan, no, yo todavía no tengo paz con nosotros, conmigo mismo. No es que Dios no le ha dado la paz, sino es que no está aprendiendo a disfrutar la paz, como veremos luego. Y en la cruz del Calvario está la capacidad para estar en paz con todos aquellos que quieran estar en paz con nosotros. Por eso, amados hermanos, para ser un pacificador, primero tenemos que tener la paz, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y todos los que somos hijos de Dios, estamos en paz con Dios y por tanto podemos hacer la paz. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos? Entonces cada hijo de Dios acá puede hacer la paz. Pero nuevamente, ¿cuál es el limitante? No es falta de capacidad. No es que uno no pueda. Sencillamente es nuestros orgullos que nos limitan a dar el paso para lograr la paz. Ahora, es cierto que algunos no quieren estar en paz con nosotros. Ese es un lío. Uno tiene que estar, dice la palabra, y lo veremos luego, es hacer el mayor esfuerzo de estar en paz con todos. Entonces, esto es como la plataforma para entender lo que es la paz. Ahora, vamos a ver qué tenemos que hacer para ser pacificadores. Así que, amado hermano, vamos a ir de lo fácil a lo difícil. ¿Ok?
Sé qué cosas fáciles podemos hacer, las que podemos hacerlo sin mucho problema, y luego veremos avanzando las formas difíciles. Así que, amado hermano, no se haga el dormido, despierte por favor y tome atención. En primer lugar, para ser un pacificador o para buscar y hacer la paz, tenemos que reconocer la paz de Dios. Juan 14:27, Jesús dijo que su paz nos estaba dejando. Y no era una paz como la que el mundo da. Entonces, tenemos que reconocer que ya tenemos la paz de Dios como hijos de Dios. Si ya creo que soy hijo de Dios, si considero que soy hijo de Dios, yo ya tengo la paz. Dios ha depositado sobre mi vida su paz. No es una paz que uno adquiere a través de ejercicios, a través de técnicas. Es una paz que ya ha sido dada, que ya la tenemos como una semilla dentro de nuestro corazón. Si cada hijo de Dios ya la tiene. Y esa paz, dice la palabra, debiera gobernar nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Eso lo encontramos en Filipenses 4:7. Que la paz de Dios debiera gobernar nuestra vida. Entonces, todos los creyentes aceptemos esto. Repitan conmigo, por favor. Ya tengo la paz de Dios. ¿Ok? Facilito, ¿no? Por eso lo más fácil de este proceso es aceptar que la paz de Dios ya es una realidad en mi vida. En segundo lugar, tenemos en Romanos 5:1, Lucas 4:18, nos habla de aceptar la paz de Dios como una realidad. ¿Y qué significa esto, amado hermano? ¿Qué significa aceptar que ya tengo la paz de Dios en medio de mi vida diaria? Miren, a todos nos toca de todo. Es decir, hay días que son preciosos. ¿Cuánto decimos amén? No, hay días en que todo te sale a pedir de boca. ¿Cuántos nos gustan esos días? No, que nada, todo en su punto, todo en su lugar, todo preciso en la casa, en el trabajo, en todo te sale de maravillas. Y son días lindos. Pero también hay días, como dice el dicho, uno se levanta con los pies cruzados. Desde que te levantas, todo te sale mal. Todo te sale chueco. No, y como que ese día no debió existir. ¿A cuánto nos pasa de vez en cuando? Entonces, ¿qué cosa es aceptar la paz de Dios? Entender que independiente del día, Dios tiene el control. Que independiente de las dificultades o problemas, Dios tiene el control. Ahora, hay hogares, hay realidades donde los líos son algo permanente. Cuando la enfermedad visita una casa o cuando la necesidad financiera está sobre un hogar por las razones que fuera, amado hermano, la desesperación pareciera querer tomar control. Y en esas circunstancias tenemos que decir, Dios maneja mi vida. Puede ser que no entendamos por qué nos pasa. Pudiera ser que no comprendamos ni aún los propósitos divinos y que nuestra mente no puede explicar por qué me está pasando esto. Pero la paz, aceptar la paz de Dios, es decir, yo no sé por qué me pasa, yo no entiendo por qué me pasa, pero Dios tiene el control. La Biblia nos enseña dos personas que se durmieron en medio de una tempestad. Uno se llamó, el primero se llamó Jonás. Y Jonás se quedó dormido por su orgullo de no obedecer la voz de Dios. O sea, el orgullo lo hizo dormir, porque Dios le dijo, ándate para allá, y él se fue para acá, y de puro orgulloso se durmió en el fondo del barco, en medio de una tempestad. Y la otra persona que se durmió fue Jesús, en medio de una tempestad. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús se durmió en medio de una tempestad? Porque sabía quién estaba al control. El mar estaba
furioso, la tempestad era fortísima, los vientos eran tremendos, pero Jesús estaba dormido. Él estaba en paz porque sabía quién manejaba su vida. El creyente en ocasiones nos toca pasar tranquilo. La mar serena, serena estaba la mar. Pero no hay días o hay tiempos en que todo se vuelve de cabeza, en que un lío, salimos de ese lío, entramos a otro y pareciera que las circunstancias se empeoran al pasar los días. En medio de esa situación tenemos que entender, la paz de Dios significa que Dios está al control. Amén, hermanos. Entonces, acá es un poco más difícil, ¿no? A aceptar que Dios tiene el control, que yo no sé por qué me pasa y Dios tiene el control. Y ya es un poquito más complicado. Pero veamos y avancemos. En tercer lugar, para ser pacificadores, tenemos que reflejar la paz de Dios. Todo hijo nuestro, nuestros hijos, reflejan nuestra imagen. Se parecen a los padres, ¿no es cierto? Se parece al papá o se parece a la mamá, o tiene algo de papá y tiene algo de mamá. Algunos dicen de la nariz para arriba igualito a mí, de la nariz para abajo igualito a su mamá, o al revés, ¿no? Pero nos parecemos a nuestros padres, reflejamos nuestros padres. Nuestros temperamentos son el resultado del combinado de papá y mamá y el resto de familiares, de hecho. O sea, nuestros hijos nos reflejan. Y si somos hijos de Dios, ¿a quién debiéramos reflejar? ¿A Dios? Entonces, si Dios es Dios de paz, tenemos que reflejar a nuestro Dios. ¿Esto qué tiene que ver? Miren, amados hermanos, digámoslo de esta manera. Las personas deben ver en nosotros que somos gente que busca la paz. Tenemos que reflejar que no somos tan orgullosos como para levantar nuestra nariz y decir, yo sigo de frente y no me interesa nada. ¿Nos deben conocer? La paz tiene un costo. ¿Cuál es? ¿Asesinar a quién? Oiga, pero algunas veces hemos asesinado al orgullo, ¿no? ¿Cuántos hemos asesinado alguna vez al orgullo? Ese ni espera 3 días para resucitar. Como que se levanta ahí. El orgullo es como la lagartija. Le cortas la cola y le vuelve a crecer. Así es más o menos el orgullo. Uno le corta y dice, ya se acabó el orgullo, pero vuelve a crecer por allí. Así que, amado hermano, reflejar a Dios, el Dios de paz, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestras reacciones. Que puedan ver en nuestra vida que realmente Dios es nuestro Dios. Y que en algo, en esta situación, somos verdaderamente hijos de Dios. Veamos algunas cosas más. Y aquí sí, un poquito más complicado. Tenemos que tomar la iniciativa. Permítame leerles Mateo 5, 23 y 24 en la versión Dios habla hoy. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Pregunto, según este versículo, ¿qué es más importante para Dios? ¿Lo que le damos o que estemos en paz con alguien? Entonces, algunas veces podríamos estar dando al Señor algo que Dios no va a recompensar.
porque no estamos siguiendo el diseño divino. Porque Dios dice que Dios da, dad y se os dará. Entonces, ¿por qué no recibo si estoy dando? Tal vez porque no estamos en paz con alguien. Estoy mirando. Gracias a Dios que no tengo el discernimiento espiritual muy desarrollado. Si no, amado hermano, estaría diciendo, oye tú, ¿qué haces, no? Agradezcan a Dios por eso. Entonces, ¿qué es esto, hermanos? Que uno tiene que dar el primer paso. Uno tiene que buscar hacer la paz. Nuevamente, ¿cuál es el limitante para dar ese paso? Ay, hermanos, no aprenden la lección. ¿Cuál es el limitante? El orgullo. No, yo voy a estar en paz con él, pero que venga. Pero miren, el texto dice, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no dice que uno tiene algo contra alguien, sino alguien contra uno. Entonces debemos tomar la iniciativa. ¿Y dónde debiéramos comenzar? Esposos y esposas, ¿dónde debe comenzar? ¿Quién debe dar el primer paso? A ver, los hombres, los casados. ¿Quién debe dar el primer paso? Ya. Ahora le pregunto a las damas preciosas. ¿Quién debe dar el primer paso? Y a veces, ¿qué ocurre, hermanos? Que sabiendo que tenemos que dar el primer paso, ninguno de los dos lo da. ¿Y por qué? Nuevamente. O sea, tenemos que tomar la iniciativa. Como les decía, es de menos a más. Ahora vamos a otro. ¿Más? Sí, más. Y todavía falta algo. Así que amarres el cinturón. No paguemos mal por mal. En Romanos capítulo 12, del 17 al 20, la palabra de Dios dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan para vivir en paz con todos. Queridos hermanos, dice Pablo, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también dice el Señor, si tu enemigo tiene hambre, si te has peleado con tu esposo y viene hambriento, ay, hermanas queridas, ¿qué dice la Biblia? Dale de comer. Pero no le dé de comer lo que al esposo no le gusta. Y si tuvieras, dice, así harás que le arda la cara de vergüenza. Miren, amados hermanos, en esto de pacificar, dar el primer paso, también implica que no paguemos mal por mal. No devolvamos con la misma moneda con que nos pagan. Esto es una de las cosas que nos ayudan a vivir en paz unos con otros. Nuevamente, y esto ya parece un disco rayado. ¿Cuál es el impedimento? Por eso, amados hermanos, las demandas del Señor solamente las pueden cumplir quienes son hijos de Dios. Porque ya tienen la paz de Dios. Lo que tienes que agarrar es asesinar al orgullo. Nada más, hermano, facilito. Matas al orgullo, el resto es fácil. Terminemos no. Todos juntos, pásalo por favor, la penúltima presentación. Tenemos que acabar con nuestros niveles de violencia. Todos tenemos niveles de violencia. Hasta el más pacífico tiene su nivel de violencia.
Miren, yo soy una persona muy tranquila. Por temperamento soy bien tranquilo, soy pacificador en cierta medida. ¿No? En términos finales, soy una mansa paloma. Aunque mi esposa no está tan de acuerdo, pero miren, queridos hermanos, yo soy bien tranquilo en ese sentido. Pero ha habido ocasiones en que se ha ido sumando una situación, otra situación, otra situación, y como dice, llegó al copete. Y ahí, hermanos, mejor que todos salgan de mi lado. ¿Hay alguno así acá? Hay uno. Así hay algunos, gracias Señor. Yo pensaba que era el único. Y a veces dice, ¿y de dónde está? En todos los años 21 años de pastor, 2 veces se me salió el indio en la iglesia. Sí, 2 veces se me salió. Porque situaciones, no situaciones. La última vez fue cuando estábamos haciendo un culto en el colegio. Y supuestamente alguien tenía que llegar a las 6, llegó a las 8:30. Y uno llame y llame, ya estamos en el carro, ya estamos cerca. Y cada vez que yo llamaba por teléfono porque tenían que estar para que pongan en orden la música y todo lo demás, me engañaban y lo que me molestó a mí fue el engaño uno y tras otro. Y que cuando llegaron casi le pego al hombre. Y no le hice cantar, pues. Entonces todos tenemos ciertos niveles de violencia, aún los más pacíficos. Pero vamos a tratar de rápidamente hablar de los diversos tipos de violencia, violencia verbal. Aquellas personas que quieren imponer su voluntad a través del grito. Miren, ¿qué ocurre cuando una persona se acostumbra a gritar para que le hagan caso? ¿Qué ocurre? Las personas nos tienen miedo, pero no nos respetan. Y uno no tiene que buscar que nos obedezcan, tienen que buscar el respeto, porque por medio del respeto nos van a obedecer. Acá no hay ningún gritón, pues, ¿no es cierto? Yo solamente les digo para que ustedes enseñen a otros. De repente otro se llama igualito que tú, de repente, ¿no? La violencia verbal, la violencia emocional, esas explosiones, y esto mucho depende del temperamento, ¿no? Que explosiones y gritos y todo lo demás. La violencia física, el golpear, como dijimos al comienzo de la enseñanza, de ese padre que agarra a su niño pequeñito y le da un golpe y lo noquea, lo tira al suelo, privado. Esa violencia que se incrementa, amado hermano, y es triste verlo. Y miren, la violencia física no solo es propiedad del mundo, aún dentro de nuestras iglesias ocurre. Con mucho dolor tenemos que decirlo. No debiera pasar en una iglesia. Años atrás, cuando trabajaba en una organización y tenía que visitar muchos lugares y predicar y enseñar a pastores, yo llegaba a lugares y conversaba con la gente y a veces pedían consejería. Y una acusación constante era la violencia física de pastores contra sus esposas. Y cuando yo comentaba esto con otros pastores, no es que así es la costumbre en la sierra, el que la mujer le pegue, disculpe, que el hombre le pegue a la mujer. Esa es la costumbre en el mundo. Pero no en la iglesia del Señor. Entonces, miren, no es propiedad solamente del mundo. Y los que somos padres, cuidar de la violencia contra nuestros hijos. Miren, amados hermanos, hay una gran diferencia entre disciplinar al niño y castigar al niño. Lo que muchos padres hacen es castigar. El castigo es producto del enojo, de la ira, de la cólera, porque no me hace caso o que me llega hasta acá y zacatán le hacen al niño, no, y lo golpean de mala manera.
La disciplina tiene que ver con la expresión de amor. Y el amor no va a dañar a la criatura que se está corrigiendo. Entonces tenemos que tratar con estos niveles. La violencia sexual dentro del matrimonio. La intimidad sexual es una actividad de mutuo acuerdo. ¿Y cuántos hombres, porque son esposos, piensan que pueden obligar a su esposa a intimar sexualmente? Esa es violencia. Ese es quebrar la libertad de la persona con quien uno vive. Y luego nos quejamos los hombres que la esposa es así o es así. ¿Cómo es que una mujer va a reaccionar cuando se siente violentada en esta área tan sensible para la mujer? La violencia espiritual. Cuando queremos obligar a la gente a que haga algo para el Señor que no quiere hacer. Esto ocurre, amado hermano. Algunas personas que quieren que la gente se convierta y que se convierta y que haga esto. Si Dios respeta nuestra libertad y no nos obliga a hacer nada para Él. Por eso el que quiere cantar, canta, y el que no quiere, no canta. El que quiere danzar, danza, y el que no quiere, no danza. Esta violencia espiritual se ve, por ejemplo, en algunas congregaciones donde te exprimen como limón de molientero sacándote el último centavo. Es una violencia espiritual, porque están obligándote a hacer algo que después te lamentas o en el momento te lamentas. Hay diversidad de violencias y todas ellas tenemos que ir tratándolas. Es fácil aquellas personas que tienen ¿cómo se llama esto? El control de volumen, está un poco dañado, ¿no? Es fácil bajar, decir, bueno, ya no voy a gritar y nunca más grita. ¿Es fácil? ¿Alguno que ha escuchado un gritón o una gritona? No es fácil. Es un proceso. Es un proceso. Por eso uno tiene que ir tratando con estos niveles de violencia. En cualquiera de los que estamos mencionando, amados hermanos, tenemos que ir tratándolos. No es un asunto de que tú digas, ya, no voy a gritar más. No, vas a gritar. Pero tienes que luchar para bajar tu volumen. Tienes que entender que el grito trae temor, no trae respeto. El grito trae obediencia, pero no trae sujeción. Son cosas diferentes, amados hermanos. Muchos hijos, y aquí quizás algunos puedan dar testimonio de esto, le tenían miedo a mamá o a papá. No lo respetaban. ¿Y cómo podemos decir que no lo respetaban? Por lo que pensaba de tu papá cuando daba órdenes. ¿Me explico? Ya, se entiende. Bien, amados hermanos, no es nada fácil ser pacificador. ¿A quién tenemos que matar? Al orgullo. Dile al que está a tu lado, mata tu orgullo. Respóndele tú también. Terminemos en esta mañana viendo cuál es la recompensa. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es que uno se haga hijo de Dios luego de pacificar, no es así. El ser llamado hijo de Dios lo podemos usar una comparación para entender. Imagínese un papá que tiene un niño en el colegio y ese niño estudia y saca la mejor nota de todo el colegio. Entonces, ¿cómo se siente el papá con un hijo así? Dice, ese es mi hijo, igualito a su papá. Bueno, siempre mentimos, ¿no? Mentimos por exageración. Y entonces el papá se siente satisfecho del hijo por su rendimiento académico. Ahora, el ser llamado hijo de Dios es ser aprobado por Dios. Como decir, Dios, qué bien mi hijo.
Y eso, amado hermano, no tiene precio. El saber que Dios se agrada de nuestra obediencia, que Dios se agrada que reflejemos su naturaleza, no tiene precio. En segundo lugar, seremos aceptados por algunas personas, seremos bien recibidos, seremos respetados. Pero también algunos nos van a rechazar. Porque hay personas que viven del pleito, que disfrutan del pleito, que no pueden estar en paz si es que no pelean. No sé si usted conoce a algunos. ¿Conoce a alguno así? Por cualquier cosa, arma lío. Por cualquier cosa. Por minucias. Hace asunto de Estado, un escándalo, porque de eso vive. Alimenta su percepción personal. Entonces siempre va a haber personas que te rechazan. Y también vamos a sufrir ataques del diablo. Cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, el diablo se va a levantar para quebrar tu decisión. Pongámoslo así, hermanos, para entender. Ya, para no me usar, un esposo o una esposa decide, bueno, voy a ser el pacificador de mi casa. Voy a buscar hacer la paz en mi hogar, con mi cónyuge. Voy a hacer, ya, en el nombre de Jesús, aleluya. Y saben, amado hermano, el diablo va a usar a tu pareja para provocarte de dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Está claro? ¿No se ha dado cuenta usted, amado hermano, que cuando quiere hacer la voluntad de Dios parece que las cosas salen al revés? ¿A cuándo nos ha pasado eso? Porque sencillamente, amados hermanos, hacer las cosas como Dios quiere hacer, el diablo se va a levantar. Mientras hagamos las cosas como el mundo lo hace, el diablo, está bien ya pues, está bien. Pero cuando decidimos hacer las cosas como Dios espera, siempre va a haber oposición. Siempre se va a levantar para que nosotros dejemos de seguir haciendo aquello que nos corresponde. Así que, amado hermano, la satisfacción de vivir en paz es lo que enseña esta bienaventuranza. De pie, por favor. Algunos de los que estamos acá, de repente necesita ir y ponerse en paz con alguien. Algunos necesitamos ponernos en paz con alguien. Recuerden que el mundo es imperfecto. En nuestra familia, en nuestra casa, viven imperfectos. Y por más que querramos no fallar, vamos a fallar. Vamos a cometer errores. Por más que intentemos no hacerlos. Entonces, todos los hijos de Dios, todos los creyentes, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para vivir en paz, aún en medio de las dificultades. Que los problemas, los conflictos no nos aíslen. Que no nos aíslen, no nos hagan vivir separados, como que en una sola casa y cada uno en su cuarto. Que podamos, a pesar de todo, hacer la paz. Como dijimos al comienzo, armonía. Somos diferentes, pero podemos tocar una sola melodía, que es dejar un legado. Años atrás, cuando nuestros hijos estaban pequeños, y ustedes saben que cuando hay más de un hijo en casa, las peleas de hijos son constantes. Si hay un hombre en casa, un hijo hombre en casa, su gusto es fastidiar a las mujeres. ¿No? Los hijos varones pequeños son campeones en fastidiar a las mujeres. No sé qué cosa tenemos los hombres
en ese sentido. Y seguimos fastidiando hasta de casados, ¿no? Y una mujer dice amén. Cuando nuestros hijos discutían o peleaban por cualquier cosa, lo que hacía Marina era sentarlos a los dos, ahí, frente a frente, y ella al costado, que se pidan perdón. Y como Mari es bien pacífica, ahí sentada, esperando, y no querían. Ahí estaban los dos frente a frente, hasta que uno o el otro quería irse. No se mueven, con mucho amor, no se mueven, hasta que llegaba el momento en que discúlpame, ok, ya sea, no, abrazo. Miren, esa fue una parte que en nuestras casas hacíamos, y hasta el día de hoy algunas veces lo tenemos que hacer, porque a pesar que son grandes, aún siguen siendo imperfectos, pero podemos dar testimonio del cariño, de la unidad entre nuestros hijos. Por eso la paz es una necesidad para dejar un legado, para dejar una herencia espiritual poderosa a nuestra descendencia. Así que inclinemos nuestras cabezas y podamos orar al Señor.